tema del cual yo voy a hablar hoy, que Dios puso en mi corazón, puede ser que sea incómodo para usted, pero le va a bendecir. Puede ser que usted diga, la iglesia nada más se habla de esto, aunque no es así, pero la gente siempre dice, se habla solamente de este tema. Ya yo veo algunos de ustedes que están así como, ¿de qué el pastor va a hablar? Y es porque, mira, más que una incomodidad, lo que yo te voy a decir hoy, si tú lo abrazas, si tú lo crees y si caminas en eso, Dios va a bendecirte de una manera poderosa. Así que mire, antes de descartarlo y decir, no, yo no quiero que él, escúchelo, recíbalo, y no solamente recíbalo, sino póngalo en práctica, porque Dios te quiere bendecir. El tema del cual le quiero hablar hoy, ya que para sacarlo del suspenso, he titulado la palabra del Señor hoy, el diezmo, la llave que abre las ventanas de los cielos. El diezmo, la llave que abre la ventana de los cielos. Y mire, hay una cosa que, yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí, yo iba a decir, como dice nuestro pastor, me revienta el hígado, pero no voy a decir eso. A mí me molesta que me pongan a hacer algo en contra de mi voluntad. Yo creo que no solamente a mí me molesta cuando te dicen haz algo y tú tienes que hacerlo, pero lo haces enojado en contra de tu voluntad y dices lo voy a hacer. Y mire, no solamente a mí, yo creo que a todos nosotros nos molesta hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Y yo creo, me atrevería a pensar que hablar del diezmo o el diezmo ha sido una cosa que ha molestado, que ha traído molestia o que puede ser que haya incomodado a muchos creyentes dentro y fuera de la iglesia. Hablar de diezmo es algo que la gente muchas veces no quiere escuchar, muchas veces le molesta, le incomoda. Pero como le dije, esto es algo que nos bendice. Es algo que Dios estableció como un principio que nos da la llave para abrir las ventanas de los cielos. Así que mira, hoy yo quiero que tú entiendas que la palabra del Señor habla acerca de este principio, que la palabra de Dios nos enseña este principio y que todo creyente, aunque esto pueda ser causa de molestia, de incomodidad, no debe de ser así. Y mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Y yo le voy a invitar a que usted tome nota, a que usted tome su celular y tome nota, así que no se distraiga con el Facebook ni con los mensajes de texto. Si usted va a usar su celular es para tomar notas. 2 de Corintios 9, 7 dice así: cada uno, usted individualmente, cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar ni con tristeza, ni por obligación. Hay otras versiones que dicen ni de mala gana, ni por presión, porque Dios ama a los que dan con alegría. El hecho de hablar de dar, y específicamente dar el diezmo a la iglesia, es algo que está destinado a causarnos gozo y alegría. Es algo que cuando usted escuche la palabra diezmo, usted debería sonreír y decir, esa es mi bendición, ese es mi privilegio, esa es mi oportunidad, y usted debería de sonreírse. Pero tristemente no es así. Y yo entiendo de que esto se ha malinterpretado, se ha mal utilizado dentro y fuera de la iglesia, porque dice, la gente ha tratado de utilizar y manipular a otros. Pero le digo algo, y ya entrando en el mensaje, si usted se deja manipular, si usted se deja utilizar y manipular por la gente, es porque usted no conoce la palabra del Señor. Porque está claro que la palabra de Dios dice, cada uno dé como crea según debe hacerlo. La Biblia está estableciendo desde una vez el principio de cómo tú debes dar, de cómo tú debes participar en la ofrenda y en los diezmos en la iglesia. No lo hagas por presión,
No lo hagas de mala gana, porque Dios ama a aquellos que dan con alegría. Entonces tus diezmos y tus ofrendas debe de ser gozo y alegría para aquellos que lo hacen. Pero ¿de dónde sale esto? ¿Qué es el diezmo? Hay algunas personas que dicen, pastor, yo no entiendo mucho esto del diezmo. Y mire, el diezmo es la donación de la 10ª parte o el 10% de nuestros ingresos a la iglesia del Señor. Si usted gana 100 pesos, se supone que usted dé 10. Si usted gana 1000, se supone de que usted dé 100. Así es como la Biblia lo establece, la 10ª parte, el 10%. Y hay muchas personas que dicen, no, pastor, es que yo no puedo dar porque yo no gano mucho. Y ahí donde está el principio y el problema muchas veces de nosotros. Porque si nosotros, yo siempre voy a decir esto, si nosotros somos infieles dando $100 de 1000, ¿qué le hace pensar usted que usted va a dar 1000 de 10,000? Entonces, usted tiene que establecer el principio y entender y creer y abrazar lo que Dios nos enseña como principio y serle fiel a Dios en lo poco para que Dios te pueda poner en lo mucho. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho y te va a seguir bendiciendo. Entonces, ¿de dónde surge esta enseñanza? Desde el primer libro de la Biblia. Desde que usted abre su Biblia, usted comienza a leer el primer capítulo o el primer libro de Génesis. En el capítulo 14 aparece la palabra diezmo. Que esto no es un invento de la iglesia moderna, sino que es algo que desde el principio de las escrituras, de la palabra del Señor, vemos que Dios nos habla acerca de esto. Y Génesis 14:20, toma cita una vez más, apunta esta cita para que veas que estamos hablando con la Biblia. Génesis 14:20 dice, Abraham dio a Melquisedec la 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Entonces el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, creía y practicaba, y aunque era el padre de la fe y no se ha encontrado un hombre todavía que haya tenido fe como la de Abraham, él también creía en esto. Y esto me llama mucho la atención porque no se trata solamente de que, yo tengo fe. Se trata de que yo tengo una fe que actúa, que camina y que hace los mandamientos para que esa fe se pueda manifestar y se pueda materializar en nuestras vidas. El diezmo era un requisito, el 10% era un requisito dentro de las leyes religiosas del pueblo de Israel. Los israelitas sabían, conocían, entendían que todo lo que ellos cultivaban, que todo el ganado que ellos producían, había un 10% que le tocaba al Señor. Y ellos tenían que tomar ese 10% y llevarlo a la casa del Señor. No se trataba de que no, pastor, o yo voy a administrar el dinero. No, la palabra de Dios establecía, es 10% le pertenece al Señor y deben de traerlo a la casa del Señor. Entonces los israelitas tenían esto claro y sabían que la ley establecía así, la ley de Moisés le establecía así, la ley del Antiguo Testamento exigía múltiples diezmos. Si usted cree que en la iglesia moderna se exige y se pide, como muchos pudieran llamarle, no, es que la iglesia pide mucho. Cuando miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que había múltiples diezmos. Había un diezmo para apoyar a los sacerdotes y el templo. Había otro diezmos para las fiestas, las celebraciones de fiestas que se requería por el pueblo de Israel o que ellos celebraban. Había otro diezmo que era para la caridad, para los huérfanos, para las viudas, para el desamparado. Y todo esto incluía un diezmo. Cuando usted juntaba estas tres cosas, el pueblo de Israel no daba un 10%, sino que esto hacía un total de un 23.3%.
el Señor le pedía a ellos, no solamente den al templo, ustedes también deben de dar para cuando haya celebración en el templo o cuando haya celebración en el pueblo, deben de dar también para ayudar a los huérfanos, a los desamparados y a las viudas. Que solamente de la parte que ellos tenían que dar no solamente era para la iglesia, sino también había que dar una parte para ayudar a aquellos que tenían necesidad. Entonces la palabra de Dios nos enseña todo esto y vemos que aunque estamos en tiempos modernos, este principio de dar al Señor es algo que se ha celebrado, que se ha establecido desde los tiempos antiguos. Así que cuando alguien venga y le diga, no, eso del diezmo es cosa de los pastores, te roban tu dinero, es un principio bíblico. Y mire algo, yo siempre digo esto, que cuando tú abrazas la palabra del Señor, no puedes decir, no, esto yo lo voy a abrazar y esto no, sino que debemos de abrazar todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque eso va a bendecir tu vida y tu casa. ¿Qué tan serio era esto del diezmo para Dios? Porque muchas personas dicen, no, es un invento de la iglesia, de esto, del otro. Pero ¿qué tan serio Dios tomaba y abrazaba esto de dar a la casa del Señor, de diezmar? Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y no solamente le dice, Él le llama, ustedes son unos estafadores. Este es Dios hablando por medio del profeta Malaquías. Y en Malaquías 3:8, Dios le dice al pueblo, y apúntelo una vez más, por eso le estoy diciendo, tome notas, para que no diga, eso no está en mi Biblia, eso está en tu Biblia. Malaquías 3:8 dice, me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Mire qué interesante. Dios mismo le dice al pueblo, ustedes me han robado. Y yo medito en esto, y si tomamos con literal lo que la palabra de Dios dice, vemos que la palabra robar está entre los 10 mandamientos que Dios establece. Y le dice al pueblo, no roben. Incluso yo pudiera ser más exagerado, pero no te lo voy a decir, sino te voy a dejar esto como tarea. La Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Entonces mire algo, yo puedo usar todo esto y decir, y como obligarte o manipularte para que tú des, pero lo que la palabra de Dios nos está estableciendo o nos quiere enseñar es, hay un principio que tiene mucho valor, hay un principio que puede bendecir tu casa, hay un principio que puede guardar tu vida y tu salvación. Entonces la palabra de Dios nos dice, y Dios le dice al pueblo, ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas. Y el versículo 9 dice, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Así de serio era para Dios el darle. Así de serio era para Dios tomar este principio de dar a la casa del Señor, de diezmar al Señor. Mire algo. Muchas veces, cuando yo era más joven, yo pensaba que Dios era egoísta. Pastor, ¿cómo usted puede pensar eso? Sí, porque muchas veces usted ve que Dios nos pide cosas y dice, pero Señor, pero si tú tienes tanto, ¿por qué quieres quitarme a mí de lo poquito que yo tengo? Señor, si tú eres el dueño del oro y de la plata, ¿por qué, Señor, tú quieres quitarme de lo poquito que yo gano? Tú quieres que yo te dé. ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios a veces nos exige? Y mire algo, ¿usted cree que Dios necesita el 10% de su ingreso? La respuesta es no. Dios no necesita nada de nosotros. Él es dueño de todo. El libro de los Salmos dice que Él es dueño de toda la tierra. Incluso tu vida y mi vida le pertenecen a Dios. Pero tú sabes por qué Dios establece principios muchas veces para los seres humanos.
Es para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Es para que nosotros aprendamos a tener fe en Él. Es para que nosotros aprendamos y reconozcamos que cada vez que recibimos, cada vez que podemos y somos prosperados, es porque Dios nos ha bendecido y nos bendice. Entonces el diezmo no es más que un recordatorio a nosotros los seres humanos que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú has recibido y que todo lo que tú vas a recibir es gracia y bondad de Dios sobre tu vida. Entonces cuando tú prosperas porque Dios te hace prosperar, porque Dios te bendice, porque Dios te da, porque Dios abre la puerta, porque Dios pone el favor para que te contraten o te den un contrato de trabajo. A mí me gusta cuando yo me encuentro con personas que dicen, es que yo soy inteligente, es que yo sé mi trabajo. Tú sabes que si tú caminas en la vida, tú te vas a dar cuenta que más adelante hay personas más inteligentes que tú. Pregúntale un día a tu jefe, de todas las personas que tú entrevistaste, ¿por qué habían personas más calificadas que yo? Bueno, quizás no le pregunte porque esto puede causarte un poco de tristeza. ¿Sabes lo que tu jefe probablemente te va a decir? Claro que había más personas más inteligentes que tú. ¿Había más personas más calificadas que yo? Claro que había más personas más calificadas que tú. Entonces después pregúntale, ¿y por qué entonces tú me contrataste a mí? Y él no va a saber quizás explicarlo. Pero yo te voy a decir por qué tu jefe te contrató a ti. ¿Por qué te dieron el contrato a ti? ¿Sabes por qué? Porque el favor y la gracia de Dios está en tu vida. Porque el amor de Dios está en tu vida. Porque Dios te bendice. Y cuando tú llegas a un lugar, la gente te ve y tú les caes en gracia. Y tú dices, pero yo no he dicho nada, no he hecho nada. ¿Sabes por qué? Porque el favor y la gracia de Dios está en ti. Mire, esta semana la pastora y yo salimos a comprar algo. Y mientras estamos ahí comprando, haciendo el contrato de lo que vamos a comprar, la persona después está haciendo los números y él nos dice después, yo le voy a dar mi descuento. Y yo digo, gloria a Dios. Yo le dije a él, mientras todos los descuentos que tú tengas por ahí, ponlo. Pero ¿qué hace una persona moverse a darse el descuento personal de ellos? ¿Sabes lo que? No es que nosotros somos los más lindos ni más agraciados de la tienda, sino que el favor de Dios está con nosotros. Y eso es lo que tú y yo debemos de pensar, de que Dios nos bendice. Y el pueblo, y Dios le dijo, mira, ¿sabes por qué ustedes están bajo maldición? Porque me han estafado, porque me han robado. Entonces tú y yo debemos de entender que Dios siempre nos va a retar a fe. Y el diezmo es eso. Es un reto a fe que Dios nos hace siempre. Cada vez que tú tienes los números frente a ti y la contabilidad de la casa y dices, wow, estos números no alcanzan, no me da. Y mira, la mayor veces que nosotros encontramos a la persona y dice, pastor, es que no me alcanza lo que yo tengo. Es que no me alcanza lo que yo gano. Nosotros decimos, créele a Dios. Créele a Dios y muévete en fe porque Dios te va a bendecir. Porque mira, más que ese 10% que tú le das a Dios, hay algo que Dios ama más y que tú crees, y es que tú creas en Él, es que tú tengas fe, es que tú abraces y digas, yo voy a confiar en Dios, y aunque las cosas y los números no parezcan a ser la cantidad que necesito, yo le voy a creer a Dios y yo le voy a dar. Y cuando tú te mueves en fe, Dios abre las ventanas de los cielos. Entonces el diezmo es esa llave que abre la ventana de los cielos para bendecir tu casa, para bendecir tus hijos, para bendecir tu familia, para bendecir tus negocios, para que tú prosperes. Entonces cuando tú te mueves en fe, Dios te bendice. Y Malaquías 3:10 dice esto: traigan todos los diezmos. Mire lo que le está diciendo, no alguno, no la mitad, ni lo que yo piense. Traigan todos los diezmos al depósito del templo
para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Sabes algo? Que una de las grandes carencias que tiene la iglesia es financiera. Que las iglesias no hacen más por los hermanos, por la comunidad, porque no hay los recursos. La iglesia no ayuda más porque no hay los recursos. Entonces Dios le dice: traigan sus diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, para que haya lo suficiente y la gente que está trabajando, que está participando o que recibe una bendición de mí, de la iglesia, no tenga que sufrir de hambre. Y él dice: si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Cada vez que tú veas que la palabra de Dios dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios está apostando a su nombre. Dios está poniendo una estampa y su sello sobre lo que se está diciendo. Cuando tú ves que la palabra de Dios dice: así dice el Señor, Él está diciendo, Dios está hablando y Él está poniendo su nombre como garantía. Él está poniendo quién Él es como garantía. Así que cuando ponemos y cuando damos al Señor, dice al Señor de los ejércitos celestiales, ¿saben lo que Dios va a hacer? Él dice: les abriré las ventanas de los cielos. Y esta es la parte que a todos nos gusta. ¿Cuántos de nosotros no queremos que las ventanas de los cielos estén abiertas a nuestro favor? ¿Cuántos nos queremos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre nuestra vida? Todos queremos esto. Pero la clave y el secreto está en serle fiel a Dios, traerle a Dios lo que a Dios le pertenece. De Él derramará, sigue diciendo, derramaré una bendición tan grande. Él podía decir: derramaré una bendición. Pero la palabra de Dios dice: derramaré una bendición tan grande. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos dejamos engañar de lo que allá afuera dicen? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y muchas veces, aunque la conocemos, no tenemos la fe para creer lo que la palabra de Dios dice. Dios mismo está diciendo: yo voy a derramar una bendición tan grande que usted no tendrá donde guardarla. Que tú vas a tener que llamar a tus hermanos y decirle: ven a buscar, déjame bendecir tu vida, porque Dios ha sido tan bueno conmigo y la abundancia de Dios es tan grande que yo tengo que bendecir a otros. Entonces mire, el anhelo de Dios, oiga esto, el anhelo de Dios es bendecirte tanto que tú tengas: déjame llamar a alguien para darle algo. Déjame, cuando yo esté en la tienda pagando, haciendo la línea para pagar en Costco, déjame pagarle a la persona que está delante de mí. Eso es lo que Dios te está diciendo: yo te voy a bendecir tanto que tú no vas a tener donde guardarla y tú vas a tener que buscar manera para bendecir a otras personas, para ayudar a otras personas, para ayudar a aquellos que tienen necesidad, para bendecir a ese familiar en tu país que está pasando por una enfermedad, por una crisis económica. Dios te va a bendecir de tal manera que no vas a tener lo suficiente espacio para guardarlo. Pero cuando esto sucede, cuando le creemos a Dios, cuando actuamos en fe, cuando damos a la casa del Señor creyendo de que Dios nos va a bendecir. El diezmo es siempre una prueba de tu fe. El diezmo es siempre una prueba de tu fe y por eso Dios lo establece. Cuando recibes tu salario, tú dices: voy a sacar en lo que a Dios le pertenece. ¿Sabes para qué? Para recordarte a ti mismo de que Dios te ha provisto. Para recordarte a ti mismo que Dios te guardó durante la quincena, durante el mes, y tuviste la salud y las fuerzas para ir al trabajo y hacer lo que tenías que hacer. Y eso es la bendición de Dios sobre tu vida. Dios siempre promete derramar bendición abundante sobre su pueblo cuando diezma. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte.
Dios quiere darte todo lo que tú necesitas, pero debes de creer y debes de caminar en fe. Y mire qué contraste más hermoso yo encuentro en la palabra del Señor. Y eso yo le llamo la ley y la gracia. La ley y la gracia era que por ley el pueblo tenía que dar diezmo. Por ley el pueblo tenía que ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los desamparados. Por ley el pueblo de Israel tenía que darle al templo. Pero llega la persona de Cristo, Dios hecho carne, el verbo hecho carne, viene a nosotros. ¿Y sabes lo que Dios hizo con su Hijo? Jesucristo completa toda la ley. ¿Sabes lo que significa pasar de la ley a la gracia? Que en el Nuevo Testamento ya no estamos obligados a dar diezmo. El pueblo en el Antiguo Testamento lo hacía por obligación. Cristo viene, cumple toda la ley. Y ahora tú no tienes que dar por obligación. Era una exigencia de que el pueblo tenía que hacerlo. Así mismo como cuando tú recibes tu cheque y el tío Sam te dice, dame mi parte antes que llegue tu cheque a tu casa o a tus manos. Ya Dios no hace eso con nosotros. ¿Sabes lo que Dios hace ahora? Aquí tienes todo. Y es por eso que cuando miramos lo que Pablo le dice a la iglesia en 1 de Corintios 16:2, mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio. El primer día de cada semana, este es el domingo, cada uno deberá separar una parte del dinero que haya ganado. Ya en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo resucita de entre los muertos, ya no se usa una cantidad. Ahora que la gracia le da la libertad del creyente a que no haga las cosas por obligación, sino por amor, sino por gratitud, sino porque entiende y sabe y conoce quién es Dios para su vida. Después de que Jesucristo resucita, ya yo no tengo que dar el diezmo como una obligación, o que me lo saquen a lo obligado sin yo querer, sino que ahora, después de Cristo, la iglesia nuevo testamental dice, ahora tú tienes la libertad de dar lo que tú quieras. Yo me sonrío, ¿sabes por qué? Porque muchas de personas pueden estar viendo este video. Yo voy a decir lo que no están viendo, no lo que estamos aquí. Pensaba, pues pastor, ya usted me acaba de sacar ese compromiso. Si tú has entendido esto, has perdido como que si se te fue la guagua, porque esto no es el principio que te estamos tratando de enseñar. Ese no es el principio que te bendice. ¿Sabes lo que Jesucristo ha establecido ahora? Que cuando tú vayas a dar, tú debes de hacerlo con gratitud. Y la ley lo exigía y tú puedes mirarlo de una manera legalista y decir, no, eso es lo que yo voy a dar. Pero lo que Cristo y lo que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento es que ahora yo debo de reconocer y dar con entendimiento. Ahora yo debo de dar con gratitud y reconociendo quién es Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corintio, deberán separar una parte de su dinero y no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlos todos de golpe. Lo que tú le vas a dar a Dios, dáselo. Pero hazlo con entendimiento, reconoce quién es Dios. Y mire lo que él también dice en 2 de Corintios 9:7. En la segunda carta de Corintios, y este es el versículo que leímos al principio, cada uno debe decidir. ¿Sabes lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Antes de tú llegar a la iglesia, antes de tú venir a la iglesia el domingo, tú debes ya decidir en tu corazón cuánto vas a dar. Estamos en tiempos modernos, en tiempos de
de Zelle y de Cash App, donde la gente envía su diezmo antes de llegar a la iglesia. Pero el principio que Dios nos quiere enseñar es que cada uno debe de decidir. Pero cuando tú vas a tomar una decisión, ¿qué tú haces? Cuando tú vas a tomar una decisión, si Pablo le está diciendo, decide en tu corazón, decide antes de que escuches el pastor, vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Él te está diciendo, decide en tu corazón, pero no decidas en tu corazón basado en lo que ya fuera se dice, sobre las críticas, sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre el diezmo. No. Como persona creyente, como cristiano, como persona que tiene una Biblia en su casa, tú te vas a sentar. La palabra de Dios dice que somos nueva criatura en Jesús. Ya las cosas las decisiones usted no la toma a la ligera como antes. Ya las decisiones o los problemas usted no los resuelve a las trompadas como antes. Ahora usted piensa. Y es lo que Pablo nos está invitando a todo creyente. Está diciendo, decidan en su corazón. Entonces, ¿saben lo que le está diciendo? Busquen las escrituras. Ustedes han decidido seguir este libro, pues entonces vamos a ver lo que dice el libro. Y basado a esa escritura y a ese estudio de la palabra del Señor y de los principios de la palabra del Señor, ustedes van a decidir. Y entonces Él le dice, cada uno debe de decidir en su corazón cuánto va a dar. ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto vas a dar? Y dice, no den de mala gana ni por presión, porque Dios ama a aquellos que dan con alegría. En la gracia que tenemos en Cristo, usted puede dar y debe de dar con entendimiento. Si vemos lo que revisamos al principio, nos damos cuenta de que el pueblo daba 23%. Usted se va a encontrar con gente allá afuera que le dice, no, en el Nuevo Testamento ya no se exige el diezmo. Ahora solamente son ofrendas. Pero ¿sabe lo que a mí me da causa mucha risa? Es que esta persona que dice, no, ya no se exige el diezmo, yo doy ofrenda. Tú le preguntas a ellos, ¿y cuánto tú das de ofrenda? O tú das ofrenda. Y ellos no dan ni ofrenda ni dan diezmo. Ellos han usado la palabra y han malinterpretado la palabra a su conveniencia. Y dicen ahora ellos ni diezman ni dan ofrenda, porque en el Nuevo Testamento ya no se exige el diezmo. No especifica una cantidad. Pero cuando miramos, muchas veces lo que ellos dan es una miseria. Cuando Jesucristo mira a la viuda entre los ricos depositando las ofrendas en el templo, Él le dice a sus discípulos, esta viuda acaba de dar más que todos estos grandes y estos ricos. Porque ella dio todo lo que tenía, mas sin embargo, estos ricos dan de lo que les sobra. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes nos gusta la sobra? A nadie le gusta que le dé sobra. A nadie le gusta que le den una sobra. Oh, eso fue lo que sobró, llévate eso. Yo no lo quiero. Especialmente a las mujeres no les gusta que le dé sobra. A nadie nos gusta que nos dé sobra. ¿Por qué? Porque nos hace sentir menospreciado. La sobra significa, yo no estaba pensando en ti, pero quedó eso, llévatelo o tómalo. Entonces, eso es el principio que Pablo nos está diciendo. Decide en tu corazón cuánto tú vas a dar. No de ni por presión ni de mala gana. No lo hagas así. No des la sobra tampoco. Decide en tu corazón cuánto tú vas a dar. Y cuando hayas tomado esa decisión, o la decisión de cuánto yo voy a dar, debe de ser con entendimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti?
Cuando tú le vayas a dar a Dios, pregúntate esto: ¿quién es Dios para mí? Hazlo con entendimiento. ¿Quién es Dios para mí? Si Dios es un amuleto de la suerte que cuando te va bien, sí, cuando no te va bien, tú le vas a decir: yo le doy cuando yo tenga, y cuando yo no tenga, yo no le doy. Porque tú estás con un amuleto de la suerte. Si Dios es algo, una cosa del domingo, una cosa que tú haces de vez en cuando, tú de vez en cuando le vas a dar a Dios. La otra cosa es que tú debes de dar con reconocimiento, reconociendo quién es Dios para ti. Reconocer quién es Dios es decirle: ¿sabes algo? Eres dueño de todo. Cuando nosotros cantamos digno, cuando tú le vayas a dar a Dios, tienes que darle con dignidad, reconociendo quién Él es, la bendición de Dios para tu casa, la bendición de Dios para tu vida, la bendición de Dios para ti mismo en tu trabajo y como Dios te ha prosperado. Muchas veces la gente dice: pastor, es que estoy enfermo, o pasa eso. Muchas veces la bendición de Dios no va a venir solamente con cosas financieras, sino con salud y con bienestar. Porque yo conozco muchas personas que tienen mucho dinero y que son ricos, pero son infelices, pero tienen un matrimonio destruido, pero los hijos no quieren saber de ellos. ¿Sabe por qué? Porque sus riquezas no le pueden resolver el problema. Así que yo prefiero muchas veces más la bendición de Dios, que me ayuda a ser feliz en casa, tener hijos saludables, tener un matrimonio saludable, y esto para mí es bendición. Pero sobre todo, cuando vayas a dar, debes de dar con agradecimiento. Cuando miramos el libro de Romanos, nos damos cuenta que la ingratitud, mire, cuando una persona es ingrata, se le nubla la visión. Las personas ingratas se sienten y dicen: yo no le debo nada a nadie, yo no tengo que hacer nada por nadie, nadie ha hecho nunca nada por mí. Y la pregunta es esta: nadie ha hecho nada por ti, pero muchas veces podemos decir: ¿y cómo tú llegaste a este país? ¿No fue alguien que te trajo? Que nosotros ya somos como segunda o tercera generación. Nuestros padres vinieron antes que nosotros. Alguien nos trajo. Pero nosotros no, yo no le debo nada a nadie. Les debe mucho a muchas personas, incluyendo también a Dios. Entonces, cuando tú vas a dar, Pablo te dice: decide en tu corazón, toma en cuenta a quién le estás dando, toma en cuenta y reconoce a quién le estás dando, pero solamente también reconoce, sea agradecido de que Dios te ha bendecido y te ha suplido todo lo que tú necesitas. Mire, la peor cosa que nos puede pasar a nosotros es pensar que somos autosuficientes. La autosuficiencia nos dice a nosotros: yo me basto de mí mismo. Pero tú debes de entender que hubo alguien que hizo el camino por donde tú estás caminando hoy. Hubo alguien que se esforzó. Hubo una madre que se esforzó en criarte. Hubo un padre que se esforzó en proveer para ti. Hubo una iglesia que te encaminó en los caminos del Señor. Hubo unos pastores que te dedicaron el tiempo para restaurar tu casa, restaurar tu matrimonio, restaurar tu vida. Muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Entonces, cuando yo doy, yo tengo que tomar en cuenta, decidir en mi casa y no hacerlo a la ligera. Antes de llegar a la casa del Señor, yo debo de meditar en lo que yo estoy haciendo, y es lo que la palabra nos dice que debemos hacer, porque Dios bendice a los que dan con alegría. La otra cosa que debemos de tomar en cuenta, que una mala administración no nos excusa de darle a Dios. Que nosotros seamos mal administradores
de los bienes que recibimos no nos excusa de darle a Dios. Pastor, ya usted dañó la cosa, va no bien, pero que yo sea mal administrador, no diga, pastor, no me alcanza. Mire, cuando mi esposa y yo decidimos meternos o aceptar, no meternos, sino aceptar el llamado al pastorado, nosotros estábamos bien económicamente, súper bien. No bien, no, súper bien. Pero cuando llega un momento en nuestra vida donde tenemos que renunciar a nuestra prosperidad que el mundo nos daba, se nos hizo difícil y retó nuestra fe. Y llegó un momento donde nosotros como pastores teníamos que escoger seguirle a Dios y creerle a Dios en fe y renunciar y aprender a vivir quizás con menos, con un tercio, con una cuarta parte de lo que nosotros ganábamos como matrimonio financieramente. Y a veces yo me pongo a preguntar, ¿y cómo sucede eso? ¿Sabes por qué? Porque hay un momento en tu vida donde tú tienes que ser buen administrador. Usted tiene que, si usted no puede usar, no, yo no gano suficiente o no tengo suficiente para dar. Tienes que mirar tus finanzas, o ese es quizás el principio que Dios quiere enseñarte con tus diezmos, de que debes organizar tus finanzas y tu casa. Mire, yo tenía un amigo cuando nosotros éramos jóvenes, que él siempre estaba broke. Él nunca, de que según él nunca tenía dinero. Pero cuando llegaba muchas veces los domingos, yo lo veía que él llegaba con un celular nuevo, una cámara nueva. Y él todo el tiempo estaba buscando dinero prestado. Préstame $100, préstame esto, o yo no tengo. Cuando salíamos a comer, él nunca tenía para pagar su comida. Hasta que un día yo le dije, pero espérate, ¿y cómo es que tú nunca tienes dinero, pero tienes para hacer otras cosas? Y yo, hasta que el grupito, el famoso grupito de jóvenes, le dijo, no, tú tienes que ser mejor administrador. Entonces, ser mal administrador no es una excusa para no darle a Dios, sino que esto una vez más nos presenta quiénes somos, a dónde estamos y el orden que tenemos que traer a nuestra casa. Pero mire, algo sumamente importante, y ya con esto concluyo, que hay importancia y hay beneficio en darle a Dios. Hay beneficios en darle a Dios. Mira lo que Dios dice en Malaquías 3, 10 y 11. Una vez más dice, traigan todos el diezmo al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendiciones tan grandes que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y pónganme a prueba. ¿Usted ha escuchado a alguien que dice, pastor, es que todo se me vuelve agua y sal, como que yo gano pero no me rinde? ¿Qué es lo que pasa? Mire lo que Dios dice al pueblo esta vez, en el versículo 11. Cuando Él dice, yo lo voy a bendecir, voy a derramar abundante bendición sobre ustedes. Él le dice, sus cosechas serán abundantes. Lo que tú ganas, lo que tú recibes, te va a rendir. ¿Sabes por qué? Porque las protegeré de los insectos y las enfermedades. Las uvas no se caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabes por qué el dinero no te rinde a ti? ¿Sabes por qué el carro siempre se te está dañando? ¿Sabes por qué por más dinero que tú ganes, tu economía nunca mejoras? Porque el insecto se está comiendo tus cosechas. Porque la bendición que Dios te da es como que tú la estás poniendo en un saco roto. La echas en el saco, cuando lo levantas se te vacía. ¿Sabes por qué? Porque no hay una protección
Dios está diciendo, mira, cuando tú eres fiel, cuando tú me das, yo te voy a dar la garantía de lo poco o lo mucho que tú recibes, yo te lo voy a proteger, yo lo voy a guardar, yo lo voy a librar de que se te desborone en las manos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos está dando la bendición de proteger lo que tenemos. Dios está diciendo, si me crees, si actúas en fe, yo te voy a proteger y te voy a librar. Y mire lo que dice, que las uvas no se caerán de las vides antes de madurar. Lo que te pertenece va a llegar a ti. Lo que te pertenece no se va a caer, ni se va a desviar a otro lado, sino que Dios va a tomar esto y te va a bendecir, y lo va a hacer con alegría. Pero no solamente te va a bendecir, sino que le vas a decir al enemigo, al insecto, al diablo, al infierno, no puedes tocar su bendición, porque yo tengo cuidado de él y de su casa. Entonces, hay un gran beneficio en darle a Dios. Dios abre las ventanas de los cielos. Dios derrama bendiciones hasta que sobren y abunden. Pero no solamente de eso, sino que Dios protege todo lo que tú siembras, todo lo que tú haces, todo lo que tú emprendes, prosperará. Y no solamente prosperará, sino que tus hijos comerán de ellos. Dios está diciendo, créeme, ponme a prueba. Dios te está invitando a que le creas y que camines en fe. Hay gran bendición en darla al Señor, en serle fiel a Dios, en caminar en fe. ¿Cuánto yo debo de dar? Es la decisión que debes de tomar. Pero Pablo dice también esto en 2 de Corintios 9:6. Y esta es la ley de la siembra. Si algún día usted ha estado en el campo, y si algún día usted ha conocido a alguien que siembra, la ley de la siembra dice, un agricultor que siembra solamente unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿Sabe lo que Dios le dijo a la gente? La cantidad que tú des, la cantidad que tú siembres, determinará la cantidad que recibes. El que siembra poco, recibe poco. El que siembra mucho, recibe mucho. Tú decides cuánto le vas a dar a Dios. Tú decides caminar en fe. Tú decides emprender una jornada de fe que te va a prosperar, pero no solamente te va a prosperar, sino que va a abrir las ventanas de los cielos a tu favor. El secreto de que lo que tienes comience a rendirte y comience a producir está en que le creas a Dios. Dios está esperando de que nosotros le creamos a Él y caminemos en fe, que sembremos con alegría, con gozo, entendiendo de que Dios te quiere bendecir. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos, pero la llave la tienes tú. Tú determinas el tamaño de tu bendición. No el que está allá afuera, no las críticas de la gente. Tú determinas el tamaño de tu bendición. Dios te está invitando a creerle. Dios te está invitando a caminar en fe. Y quizá hay alguno de ustedes en esta tarde que dice, pastor, es que no sé. Créele a Dios. Créele a Dios. Camina en fe. Toda la vida cristiana es una decisión de fe. Es una acción de fe. Y si tú le crees a Dios, Dios te va a prosperar. Nuestro pastor dice siempre esto: o le crees a Dios para todo o le creemos a Dios para nada.
Pero debes de tomar la decisión que si vas a creer a Dios en todo lo que haces, en todo lo que emprendas. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y que la bendición de Él derrame sobre tu casa, que abunde para que tú puedas bendecir a otros. Pero la decisión la tienes tú. ¿Y tú sabes algo? Que ese es el reto de la gracia. Que en el Antiguo Testamento la gente tenía que hacerlo por obligación. Pero en la gracia tú escoges. Y usted se va a dar cuenta que todo el Nuevo Testamento, Jesucristo lo que hace siempre es una invitación a la gente. Pero la decisión siempre es tuya. La decisión de creerle a Dios es tuya. La decisión de darle a Dios es tuya. Tú determinas cuántas semillas vas a sembrar. Tú determinas cuánto vas a dar. Pero recuerda una cosa. Que si siembras escasamente, escasamente vas a cosechar. Pero si siembras en abundancia, Dios te va a bendecir no solamente a ti, sino a tus hijos, sino a tus nietos. La bendición de Dios va a ser continua sobre tu vida. Usted determina el tamaño de tu bendición.